Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Espero que estén pasando un día espectacular, sintiendo la energía positiva que siempre nos une en este espacio. Como ya adivinaron por el título, hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a miles de fans en vilo, el posible reencuentro entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Este rumor, estado danzando en el aire como una melodía pegadiza, se alimenta de cada interacción virtual, de cada comentario cargado de intenciones y, por supuesto, del profundo anhelo de los fans de volver a verlos juntos, brillando en la misma constelación. Hoy nos convertiremos en detectives analizando cada pista, cada indicio que sugiere un acercamiento, y nos atreveremos a explorar la audaz idea de que Can Yaman está tramando una conquista de Demet, armado con la verdad como su principal arma. Porque, seamos sinceros, todos queremos descubrir qué se esconde tras este velo de misterio y expectación. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, permítanme extender una cálida invitación a todos los que son nuevos en este canal. Los invito a suscribirse y a activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras aventuras en el mundo del espectáculo, de las noticias más candentes y de los análisis más profundos de sus celebridades favoritas. No se arrepentirán. Y ahora, sin más rodeos, manos a la obra y vamos al grano. Bien, hablemos de Can y Demet. ¿Cómo olvidar la magia que crearon juntos en la pantalla? La química entre ellos era tan tangible que podía sentirse a través de la televisión. La serie Erkencikus Pájaro Madrugador fue el trampolín que los catapultó a la fama internacional, conquistando los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Los personajes que interpretaron Kandibit y Sanemayın se convirtieron en un símbolo del amor romántico, divertido y genuino. Y la verdad es que esa magia trascendió la pantalla, impregnando la realidad. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, las bromas espontáneas fuera de cámara y todo parecía indicar que entre ellos había algo más profundo que una simple amistad, una conexión que iba más allá de la actuación. Sin embargo, como suele suceder en el universo del entretenimiento, la realidad a menudo se distancia de la ficción. Tras el éxito arrollador de la serie, ambos decidieron tomar caminos separados, cada uno buscando su propio destino. Can se sumergió en proyectos internacionales, protagonizando series y películas en Italia y otros países, consolidando su carrera a nivel global. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, participando en diversas producciones televisivas y cinematográficas, demostrando su versatilidad y talento. Y como es natural, ambos rehicieron sus vidas sentimentales, explorando nuevas relaciones y experiencias personales. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado y se pone aún más interesante. El fantasma de Candem, como cariñosamente los llama su fandom, nunca se desvaneció por completo. Los fans, incansables en su devoción, se aferraron a la esperanza de un reencuentro, alimentando el fuego de la especulación con cada pequeño gesto. Un simple me gusta en redes sociales, un comentario ambiguo, una coincidencia fortuita en un evento público, todo era interpretado como una señal divina, una prueba irrefutable de que el amor entre ellos seguía latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Y ahora, en las últimas semanas, la intensidad de los rumores ha alcanzado niveles estratosféricos. La razón principal: el regreso frecuente de Can Yaman a Turquía, y no solo por compromisos laborales. Se le ha visto frecuentando los mismos lugares que Demet, aunque hasta la fecha, no existen fotografías que confirmen un encuentro directo entre ellos. Pero como dice el viejo refrán, cuando el río suena, agua lleva. Además, han surgido informes provenientes de fuentes cercanas a ambos actores que sugieren que Can estaría buscando activamente un acercamiento con Demet, no solo a nivel profesional, sino también, y lo que es más importante, a nivel personal. Se dice que anhela tener la oportunidad de aclarar ciertos malentendidos del pasado, de expresar sus verdaderos sentimientos sin reservas y, en definitiva, de conquistarla con su verdad, demostrándole que ha madurado y que está dispuesto a luchar por su amor. Detengámonos un momento y analicemos esta intrigante idea de conquistarla con su verdad. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué secretos, qué sentimientos reprimidos esconde Can Yaman en lo más profundo de su corazón? Aquí es donde nos adentramos en un terreno resbaladizo de especulación, pero basándonos en lo que sabemos de ambos actores y en los rumores que han circulado a lo largo de los años, podemos aventurar algunas hipótesis. ¿Es plausibles?
Una de las posibilidades más fuertes es que Khan, en su juventud e inexperiencia, no supo cómo expresar sus sentimientos a Demet en el momento adecuado. Quizás la presión abrumadora de la fama repentina, los compromisos profesionales que lo mantenían constantemente ocupado y la incertidumbre sobre el futuro de su relación le impidieron dar el paso definitivo, declarando su amor abiertamente. Tal vez ahora se arrepiente profundamente de no haber luchado por ella cuando tuvo la oportunidad, cuando el destino parecía conspirar a su favor. Otra posibilidad es que hayan existido malentendidos o conflictos no resueltos entre ellos, pequeñas heridas que nunca cicatrizaron por completo. Quizás terceros, movidos por la envidia o por intereses ocultos, intervinieron en su relación, sembrando rumores y chismes que los separaron, creando una barrera de desconfianza entre ambos. Tal vez ambos cometieron errores impulsados por el orgullo o por la inmadurez, y ahora Khan quiere asumir su responsabilidad, pedir perdón por sus fallos y demostrar que ha aprendido de sus errores. Y por último, otra opción que no podemos descartar es que simplemente no era el momento adecuado para ambos. Quizás necesitaban tiempo para crecer y madurar por separado, para descubrir quiénes eran realmente y qué querían en la vida, antes de poder comprometerse a una relación seria y duradera. Tal vez el tiempo que han pasado separados les ha permitido darse cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro, de que su conexión es más fuerte de lo que pensaban y de que están destinados a estar juntos. Independientemente de cuál sea la verdad detrás de este misterio, lo que está claro es que Khan Yaman parece estar decidido a reconquistar el corazón de Demet Özdemir. Y para lograrlo está dispuesto a mostrarse vulnerable, a ser honesto y transparente, a expresar sus verdaderos sentimientos sin temor al rechazo. Tendrá éxito en su audaz misión. Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Demet es una mujer inteligente, fuerte e independiente, que ha labrado su propio camino en la vida. No se dejará deslumbrar por las apariencias ni por las promesas vacías. Necesitará pruebas concretas de que Khan ha cambiado, de que ha madurado y de que está realmente comprometido a construir una relación sólida y duradera con ella, basada en el respeto mutuo, la confianza y el amor verdadero. Y aquí es donde entra en juego el factor fan, esa fuerza poderosa que puede ser tanto un aliado como un enemigo. La presión constante de los fans puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede ser un incentivo para que ambos se den una segunda oportunidad, sabiendo que millones de personas los apoyan incondicionalmente y desean verlos juntos, felices y enamorados. Pero por otro lado, la presión constante puede ser abrumadora, generando estrés, ansiedad y la sensación de estar viviendo bajo un microscopio, sin poder tomar decisiones libremente. Es fundamental recordar que Khan y Demet son personas reales, con sentimientos y emociones complejas. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, sin sentirse presionados por las expectativas de los demás. Si deciden darse una segunda oportunidad, que sea por amor, por convicción y no por complacer a sus fans. Que su relación se construya sobre una base sólida de autenticidad y respeto mutuo, y no sobre la presión externa. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano? La verdad es que nadie, ni siquiera los más avezados analistas del mundo del espectáculo, lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es seguir de cerca sus movimientos, analizar las señales sutiles, interpretar sus miradas y sobre todo, respetar sus decisiones, sean cuales sean. Y por supuesto seguir soñando con un posible reencuentro entre Khan Yaman y Demet Özdemir, dos almas gemelas que se encontraron en el set de grabación y que, tal vez, están destinadas a estar juntas. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría ver a Khan Divit y Sanemayun juntos de nuevo, pero esta vez en la vida real, viviendo su propio cuento de hadas? Hemos recorrido un largo camino juntos hoy, analizando los rumores, las posibilidades y las esperanzas que rodean a Khan Yaman y Demet Özdemir. Desde su innegable química en Erkencikus hasta los indicios de un posible reencuentro, hemos explorado todos los ángulos de esta fascinante historia. Hemos hablado de la verdad que Khan Yaman parece estar dispuesto a revelar para reconquistar a Demet, y de la importancia de que ambos tomen sus propias decisiones sin presiones externas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet se darán una segunda oportunidad? ¿Qué creen que Khan necesita hacer para conquistar a Demet con su verdad? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Gracias por acompañarme en este vídeo. Recuerden en que ustedes son la razón por la que hago esto y me encanta compartir estos momentos con ustedes.
No olviden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y el entretenimiento que tanto les gusta. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre les traemos contenido nuevo y emocionante. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad para que seamos muchos más. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima.